Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El siguiente ejercicio que explicaré a continuación son ejercicios de la sección 5.2, la integral definida, del libro de Jane Stewart, séptima edición, cálculo de una variable trascendentes tempranos. El ejercicio es el número 4 de la página 382. Dice así el ejercicio. A. Encuentre la suma de Riemann para f de x igual a seno de x, 0 menor o igual que x menor o igual que 3 pi medios, con 6 términos, tomando los puntos muestra como los puntos extremos de la derecha. Dé su respuesta a una aproximación de 6 cifras decimales. Explique con ayuda de un diagrama que representa la suma de Riemann. B. Repita el inciso A con los puntos medios como los puntos muestra. Soluciona la parte A. Dado que A es igual a 0, en los intervalos que al ejercicio A corresponde a 0 y B corresponde al intervalo de mayor valor, que sería 3 pi medios. A es 0 y B vale 3 pi medios y N son los 6 términos. N vale 6. El ancho del subintervalo es delta x igual a b menos a sobre n, reemplazando 3 pi medios menos 0 dividido 6, eso es igual a pi cuartos. La suma de Riemann para puntos extremos de la derecha es la siguiente. R, n como su índice, R corresponde a puntos extremos de la derecha, n el número de términos o de subintervalos, igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función f de x sub i por delta x. N corresponde a 6, R6 es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta 6 de f de x sub i por delta x. Como delta x es una constante, sale de la sumatoria y obtenemos entonces la siguiente expresión. Delta x que multiplica a la sumatoria desde i igual a 1 hasta 6 de f de x y. Para hallar f de x y nos valemos de una tabla de 3 columnas y 8 filas. La primera fila es el título o el encabezado de cada columna y xy, y aquí se escribe la función f de x sub i igual a seno de x sub i. Y va desde 1 hasta 6. xy, ¿cómo se halla? Los puntos extremos de la derecha son con la siguiente fórmula. xy es igual a xy menos 1 más delta x. x0, el subíndice 0, corresponde siempre a A y A corresponde a 0. x1 es igual a 0, que corresponde a y menos 1, y vale 1 menos 1, 0, más delta x, que es pi cuartos. Esa suma es igual a pi cuartos. Por consiguiente, el x1 corresponde a pi cuartos. Aquí colocamos pi cuartos. x2 es el valor anterior, que es pi cuartos, más delta x, que es pi cuartos. Eso es igual a pi medios, que se coloca en la siguiente casilla. Pi medios. Siguiente valor, que es x3, igual a pi medios, valor anterior, más pi cuartos, igual a 3 pi cuartos. Siguiente valor, x4, igual a 3 pi cuartos, más pi cuartos, igual a pi, que se coloca en esta casilla. x5 es igual a pi más pi cuartos,
igual a 5 pi cuartos, que se coloca en la siguiente casilla. Y finalmente x6 igual a 5 pi cuartos más pi cuartos igual a 3 pi medios, que se coloca en esa casilla. Hallemos f de x sub i igual a seno de x i. F de pi cuartos es igual a 0.707, aproximando a 6 decimales. Para pi medios, f de pi medios es igual a 1. F de 3 pi cuartos es igual a 0.707. F de pi equivale a 0. F de 5 pi cuartos igual a menos 0.707. Y finalmente f de 3 pi medios corresponde a menos 1. Ahora vamos a construir la tabla usando la calculadora. Aquí está la calculadora que vamos a trabajar. Vamos a verificar que tenga la opción tabla. Para ello nos vamos al menú, digitamos Mode, aquí se pega el menú y vamos a digitar el número 7, que es tabla. Aquí aparece f de x y aquí se digita la función, que es seno de x. Seno, y donde está la x en rojo digitamos alfa y enseguida la tecla donde aparece la x y cierro paréntesis. Hay que verificar que la calculadora esté en radianes. Aquí está en dec. Entonces hay que modificar esa d por radianes. Digitamos shift, la tecla mode, y vamos a configurarla para que nos quede en radianes. Digitamos el 4 y ya está en radianes. Enseguida vamos a digitar el igual. Estar, ¿a partir de qué valor se va a tabular? A partir de pi cuartos. Pi cuartos, digitamos pi cuartos. El igual en final, hasta donde se tabula, valor final, que corresponde a 3 pi medios. Digitamos el valor de 3 pi medios. El igual, step, los pasos, cada cuánto hay que tabular. Eso corresponde al valor de delta x, que es pi cuartos. Digitamos pi cuartos. Y el igual. Aquí se despliega la tabla. Noten que aparece con 4 ceros decimales, pero en la parte de abajo aparecen muchos decimales. Vamos entonces a configurarla para que me quede con 6 decimales. Vamos entonces a digitar la tecla Shift Mode, se espera un menú, digitamos el 6, que corresponde a Fix. Fix es arreglar, ajustar o aproximar. Quiero que trabajemos con 6 decimales. Aquí preguntan de 0 a 9, digitamos el 6. Y aparece la respuesta con 6 cifras decimales, 0.707 para pi cuartos. Con el cursor me desplazo, para pi medios es 1, para 3 pi cuartos corresponde a 0.707, para pi corresponde a 0, para 5 pi cuartos 0.707, y para 3 pi medios corresponde a menos 1. Así es que se construye la tabla usando la calculadora. Después de construir la tabla, vamos a hallar entonces la sumatoria desde i igual a 1 hasta 6 de fxy. Entonces se suman estos valores, los sumamos y eso me da exactamente 0.707.
Entonces decimos que R6 es igual a delta X, que multiplica a la sumatoria de igual a 1 hasta 6 de fx sub i, reemplazando delta X corresponde a pi cuartos que multiplica a la sumatoria de igual a 1 hasta 6 de fx sub i, que es 0.707, y eso nos da un valor aproximando a 6 decimales de 0.555.360. Esa es la respuesta del ejercicio. Ahora pregúntale el ejercicio, explique con ayuda de un diagrama que representa la suma de Riemann. Vamos a graficar la función seno de x y los rectángulos que hay de 0 a 3 pi medios, donde el número de rectángulos corresponde a 6 términos. Vamos a hacer entonces el gráfico utilizando GeoGebra. Cuando digitemos GeoGebra en el buscador, me voy por la primera opción que aparece, que es GeoGebra clásico. En la entrada coloquemos la función, que es y igual a seno de x. Me apoyo aquí en el teclado, seno, y enseguida digitamos la x y aparece la función seno. Vamos ahora a hallar la suma de los rectángulos con extremos a la derecha. Entonces aquí digito en la siguiente entrada suma, voy por suma de rectángulos, y aquí pregunta la función. La función es f minúscula, esta f que aquí por defecto la de GeoGebra, f minúscula, extremo inferior del intervalo, que corresponde a 0, el valor de la a, 0, extremo superior del intervalo, que sería el valor de b, que es 3 pi medios, me apoyo en el teclado, 3, enseguida pi, dividido 2. Número de rectángulos, que son 6. Posición del rectángulo inicial, como son puntos extremos a la derecha, digito el número 1. Y esta es la gráfica de la función. Aquí aparece el área, que corresponde a 0.50 aproximando a 2 decimales. Vamos a agrandar la gráfica y vamos a configurarla para que sea mejor la gráfica. Aquí me voy por propiedades, de aquí en el eje X le decimos que las distancias sean cada distancia de pi cuartos. Aquí digitamos pi cuartos. Y en básico le decimos que los ejes sean en negrita y la etiqueta sea en negrita. Aquí en propiedades le decimos ahora que el redondeo sea con 10 cifras decimales y que el tamaño de letra sea un poco más grande, 18. Ahora le decimos a GeoGebra que esta área, esta minúscula sea en la mayúscula. Tan pronto aparezca la mano, clic derecho con el mouse y en renombrar esa minúscula que sea A mayúscula. Ya que aparece el área. Esta es la gráfica de la función. Aquí está la gráfica de la función. Este es el área con 10 cifras decimales.
eje X, eje Y, y esta es la función fx igual a seno de X. La suma de Riemann representa la suma de las áreas de los tres rectángulos arriba del eje X menos la suma de las áreas de los dos rectángulos bajo el eje X. Esto es el área neta de los rectángulos con respecto al eje X. Es decir, que sería la suma de estos tres rectángulos, que lo llamé como A1, A2, A3, y le restamos la suma de los rectángulos que están bajo el eje X, que sea el rectángulo de área 4 y área 5. R6 es igual a la suma de estos tres rectángulos, A1 más A2 más A3, menos la suma de esos dos rectángulos, A4 más A5. Noten que este rectángulo no tiene en cuenta porque su área es 0. En R6 aquí es igual. La base es pi cuartos y la altura corresponde a 0.707, aproximando a 6 decimales. El rectángulo de área 2, base pi cuartos y de altura corresponde a 1. El área del rectángulo A3 es base pi cuartos y de altura 0.707, menos la suma de estos dos rectángulos, que sería base pi cuartos, la altura de ese rectángulo es de 0.707, más pi cuartos, que es la base, por la altura, que es 1. Y eso nos da exactamente, si sumamos las áreas positivas, da 1.896119 menos la suma de estas dos áreas, que sería 1.340759, y eso me da un valor de 0.555360, que es igual que este valor. Y aquí también, si observamos, aproximando a 6 cifras decimales, obtenemos 0.555360. Como son puntos extremos a la derecha, los rectángulos que están por encima de la parte superior, estos rectángulos, la parte superior, el extremo derecho coincide con la gráfica. Y los rectángulos que están por debajo del eje X, esquina inferior derecha, coinciden con la gráfica. Esos son puntos, muestra como los puntos extremos de la derecha. Vamos a hacer la parte B del ejercicio. La parte B. Repita el inciso A con los puntos medios como los puntos muertos. Hay que hallar el ancho del rectángulo, que es igual que la parte A. A vale 0, B vale 3 pi medios y N vale 6. Eso me da exactamente pi cuartos. La suma de Riemann para puntos medios como los puntos muestra es la siguiente. M indica puntos medios y la N, como su índice, corresponde al número de subintervalos o el número de términos, que son por todos 6. Y es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f de x sub i promedio por delta x. Esta barrita indica que es el promedio. Igual, entonces, m6, recordemos que la n corresponde a 6, igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n, que corresponde a 6, de la expresión f de x sub i promedio por delta x. Como delta x es una constante, sale la sumatoria, por consiguiente queda así la expresión. Delta x, que multiplica la sumatoria desde igual a 1 hasta 6 de la función f de x sub i promedio. ¿Cómo se halla f de x y promedio? Se construye una tabla
de 1, 2, 3, 4 columnas y 8 filas. El encabezado de cada columna es el siguiente. Aquí es I, XI, XI promedio, de aquí la función f de x promedio igual a seno de XI promedio. Y va desde 0 hasta 6. Los puntos finales izquierdos, para poder hallar x y promedio, tenemos que partir de los puntos finales izquierdos. La fórmula es la misma que los puntos finales derechos. La misma expresión, xy igual a xy menos 1 más delta x. X sub 0 corresponde siempre a A, y ya es igual a 0. Pues aquí iría el 0. X1 es igual a 0 más pi cuartos, igual que el caso anterior. Aquí iría pi cuartos. X2 pi cuartos más pi cuartos daría pi medios. Siguiente valor, x3 es pi medios, el valor anterior, más pi cuartos igual a 3 pi cuartos. Este valor aquí se coloca. Siguiente valor, x4 igual a 3 pi cuartos más pi cuartos igual a pi. El pi aquí se coloca en esta casilla. Siguiente valor, x5 igual a pi más pi cuartos igual a 5 pi cuartos. 5 pi cuartos se coloca en esta casilla. Y finalmente x6 es igual a 5 pi cuartos más pi cuartos igual a 3 pi medios. Hallemos el xy promedio. El xy es el punto medio y es igual a un medio. Xy promedio es igual a un medio que multiplica a xy menos 1 más xy. Entonces, el primer valor promedio, que es x1 promedio, es igual a un medio. El subíndice y corresponde a 1. 1 menos 1 me da 0. x0 corresponde a 0. Más xy, que corresponde a x1, que es pi cuartos. Entonces, un medio que multiplica 0 más pi cuartos es igual a pi octavos. Ese valor se coloca en esta celda, pi octavos. Siguiente valor, un medio de xy menos 1, en este caso la y, el subíndice y vale 2, 2 menos 1 daría 1, x1 corresponde a pi cuartos, más xy, y corresponde a 2, este y corresponde a 2. x2 equivale a pi medios, entonces sumando este pi cuartos más pi medios, y esa suma se divide por 2, se me da 3 pi octavos. Siguiente valor, x3 es igual a un medio de pi medios, que es este valor, más 3 pi cuartos, que sería 5 pi octavos. Se coloca este valor en esta casilla. x4 promedio es igual a un medio de 3 pi cuartos, que corresponde a x3, más pi, que corresponde a x4. 3 pi cuartos más pi por un medio equivale a 7 pi octavos. Este valor se coloca en esta casilla. Siguiente valor, que es x5 promedio igual a un medio de x4, que corresponde a pi, más x5, que corresponde a 5 pi cuartos. Pi más 5 pi cuartos dividido por 2 es 9 pi octavos, que iría en esta casilla. Siguiente valor, x6 es igual a un medio de 5 pi cuartos, que corresponde a x5, más x6, que corresponde a 3 pi medios. 5 pi cuartos más 3 pi medios por un medio es igual a 11 pi octavos. Esta es la respuesta correspondiente a xy promedio. Otra forma de hallar el valor de estos valores promedios es tomar el primer valor, que es pi octavos, y le sumamos
delta x que corresponde a pi cuartos. Entonces digitando pi octavos más pi cuartos, eso nos da 3 pi octavos, más pi cuartos da 5 pi octavos, más pi cuartos, 7 pi octavos, más pi cuartos, 9 pi octavos, más pi cuartos, 11 pi octavos. Ahora hallemos el valor de la función fx y promedio, que es igual a seno de x y promedio. Reemplacemos pi octavos en la función. F de pi octavos es igual a seno de pi octavos igual a 0.382683, aproximando a 6 decimales. F de 3 pi octavos igual a seno de 3 pi octavos, 0.923880. F de 5 pi octavos es igual a seno de 5 pi octavos, 0.923880. F de 7 pi octavos igual a seno de 7 pi octavos, 0.382683. Seno de 9 pi octavos igual a menos 0.382683. F de 11 pi octavos es igual a seno de 11 pi octavos, 0.923880. Así es que se construye la tabla. Ahora usemos la calculadora que tenga la opción tabla. Aquí está la tabla que acabamos de construir. Vamos entonces a darle a C, fx igual a seno de x, la misma función, y vamos a darle ahora el igual. Punto de partida está corresponde a pi octavos. Digitamos pi octavos en la calculadora. Y enseguida el igual en final, hasta donde se tabula, hasta 11 pi octavos. Digitemos 11 pi octavos en la calculadora. El igual, step, los pasos, cada cuánto hay que tabular. Hay que tabular cada pi cuartos, que corresponde a delta x. Digitemos pi cuartos. Y el igual. Y aquí aparece la tabla. Entonces, si observamos, la tabla ya está configurada para 6 decimales y está en radianes. Entonces observemos que las respuestas son exactamente las mismas que está en la tabla que acabamos de construir. Para pi cuartos corresponde a 0.382683. Para 3 pi octavos corresponde a 0.923880. Para 7 pi octavos 0.382683. Para 9 pi octavos 0.382683. Y para 11 pi octavos menos 0.923880. Esa es la forma de construir una tabla con la calculadora. Ahora vamos a hallar la sumatoria de la función de díbula 1 hasta 6 de f de x sub y promedio. Estos valores se suman, los sumamos y obtenemos un valor correspondiente a 1.306563. Entonces, retomando la fórmula de los puntos medios como los puntos muestra, es delta x que multiplica la sumatoria de díbula 1 hasta 6 de f de x y promedio igual delta x que corresponde a pi cuartos, que multiplica a la sumatoria de díbula 1 hasta 6 de f de x sub y, que es 1.306563, y eso me da un valor aproximado de 1.0261
1.72. Esta es la respuesta correspondiente a la suma de Riemann para puntos medios como los puntos muestra. Dice el ejercicio, explique con ayuda de un diagrama qué representa la suma de Riemann. Vamos a graficar la función seno de x con los puntos medios y los 6 rectángulos. Aquí tengo la anterior gráfica. Vamos entonces simplemente a ocultarla. Aquí colocamos nuevamente suma rectángulos. La función corresponde a f. Extremo inferior del intervalo corresponde al valor de a, que es 0. Extremo superior del intervalo corresponde a b, que es 3 pi medios. 3 pi dividido 2. Número de rectángulos, que son 6. Y la posición del rectángulo, como son puntos medios, se coloca entonces 0.5. Y aquí aparecen entonces los rectángulos con los puntos medios. Aquí le aparece con 10 cifras decimales. Vamos a ajustar esta área con A mayúscula. Tan pronto aparezca la mano. Renombrar esta A que sea A mayúscula. Aquí está la gráfica de la función con los puntos medios de la función f de x igual a seno de x. Este es el eje x, el eje y, la función, y este es el área ajustada a 10 decimales. Aquí están los puntos medios para pi octavos, 3 pi octavos, 5 pi octavos, 7 pi octavos, 9 pi octavos y 11 pi octavos. La suma de Riemann representa la suma de las áreas de los 4 rectángulos arriba del eje x menos el área de la suma de los 2 rectángulos bajo el eje x. Esto es el área neta de los rectángulos con respecto al eje x. Es decir, sería la suma de estos 4 rectángulos, A1 más A2 más A3 más A4, menos la suma de los rectángulos que están bajo el eje x, el área A5 más el área A6. M6, que son los puntos medios, 6 indica el número de rectángulos o de términos, es igual a A1 más A2 más A3 más A4 menos la suma de estas dos áreas, A5 más A6. El área correspondiente al rectángulo A1 sería entonces pi cuartos, que es la base, por la altura del punto medio, que corresponde a 0.382683, más el área 2 de base pi cuartos y de altura correspondiente al punto medio, 0.923880, más el área 3, base pi cuartos y altura la misma, 0.923880, más el área correspondiente al rectángulo llamado A4, base pi cuartos y altura del punto medio, que corresponde a 0.382683, menos la suma de estos dos rectángulos, base pi cuartos y altura del rectángulo A5, que es 0.382683, más esta área de base pi cuartos y de altura 0.923880. La suma de los rectángulos que están por encima del eje x es 2.052344, y la suma de los rectángulos que están bajo el eje x, esta suma de estas dos áreas, corresponde a 1.02617. Esa diferencia daría 1.026
1,72, que es exactamente igual que esta área. Ajustando esta área que nos da GeoGebra a 6 decimales es 1.026172. Esa es la forma de trabajar los ejercicios usando la suma de Riemann para puntos medios como los puntos muestra. Cualquier inquietud que tengan de este video, escriban al correo antoniopinto2709@gmail.com o dejar sus inquietudes en la descripción de este video. No olvidar dar visto bueno y suscribirse a mi canal.